Gozo y se lo puede dar al Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Yo te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, En estos días, Dios ha estado hablando en nuestra vida acerca de los límites, responsabilidades, cuál es nuestra responsabilidad y cuál es la de Dios. ¿Cuál es la responsabilidad de Dios y cuál es la nuestra? A veces nosotros queremos hacer el trabajo de Dios y a veces queremos que Dios haga nuestro trabajo. A manera de introducción, quiero que me ayude a meditar por un momento. ¿A qué hemos venido esta mañana? Hemos venido a ver a Dios, a oír a Dios, a alimentarnos de su palabra, a ser fortalecidos en Él, a cantarle, a adorarle, a exaltarle. Es un trabajo doble de parte nuestra y de parte de Dios. Independientemente del lugar donde estamos, en un estacionamiento, independientemente del clima, independientemente de todo eso, la esencia es con quién venimos a encontrarnos, con quién es la cita en esta mañana. Entonces, Dios obra, Dios trabaja y nosotros también debemos trabajar. Hay unas áreas que son nuestra responsabilidad y hay otras que son de Dios. Nosotros pedimos a Dios en una oración por nuestra familia, le decimos: Señor, la pongo en tus manos, que sea hecha tu voluntad. Y de ahí en adelante queda en las manos del Señor. Es el trabajo de Dios de ahí para adelante. Mi trabajo es darles un buen testimonio a mi familia, de que yo tengo una historia de amor con Dios. Ese es mi trabajo. No debo preocuparme, dejarlo solamente en las manos de Dios. Nuestra empresa o nuestra área laboral, oramos y decimos: Señor, bendice mi trabajo, bendice mi empresa, bendice mi finanza. Entonces lo ponemos en las manos del Señor. De ahí para adelante Dios se encarga. Mi trabajo es cuidar de mis trabajadores, o cuidar de mi área laboral, de mi línea de trabajo, del surco, de mi mesa de trabajo. Esa es mi responsabilidad. Y Dios se encargará del resto. Entonces, hay una línea en la que es nuestra responsabilidad y la otra es de parte de Dios. A veces le dejamos al Señor todo el trabajo, aún el que es nuestro. Señor, tú levanta la fresa, tú ve cortando ahí el surco. No, mijo, o sea, usted tiene que levantarla, ¿verdad? Usted tiene que levantarla. Dios nos da las fuerzas, Dios nos da el día. Ahora nosotros tenemos que levantar la cosecha. Dios nos da la sabiduría para trabajar con nuestros empleados o empleadores, compañeros de trabajo. Nosotros tenemos que poner una comunicación con ellos para hacer un buen equipo de trabajo. Abra su Biblia conmigo, el libro de Jeremías, capítulo 18, versículo 2 al 6. Hoy vamos a hablar un tema que titula Creciendo en Gracia. ¿Qué es crecer y qué es la gracia? ¿Y cómo podemos nosotros crecer en la gracia? Ayer nos tomamos una dosis especial de 8 horas, donde recibimos por lo menos unos 6 temas, por lo menos. 6 temas que equivalen a 1 mes y medio de reuniones o de estudios en un solo día. Fue un buen boost, un buen empuje hacia nuestro crecimiento. La noche de anoche dormimos muy a gusto meditando en todo lo que la palabra nos ministró, su presencia. Hermoso cerrando por la tarde, poder decir: Señor, ya hice mi parte, ahora a ti te toca hacer la tuya. Y Él está obrando en nosotros todavía. Jeremías 18, 2 al 6
Nosotros, mientras usted lo busca, nosotros tenemos un sistema de reciclaje. El plástico se recicla para poder reusarse, volver a utilizarse. Es importante colaborar con el ecosistema. Aparte que nos dan por ahí unos 20 centavos por botella, entonces ahí uno puede recuperar un poquito de dinero. Hay cosas que son reusables, artículos que son reusables. Entonces, aquí hay una palabra de introducción, una manera de preparación para la palabra de esta mañana. En Jeremías 18, 2 al 6, Dios le habla al profeta Jeremías y le dice: quiero que vayas al taller o a la casa de un hombre que trabaja la artesanía, el alfarero. Trabaja el barro, hace diferentes obras de arte. Yo tengo una palabra para ti, Jeremías, pero ahí, en la casa del alfarero. Entonces Dios nos habla de diferentes lugares, Dios nos habla de diferentes maneras. A su nombre. Jeremías 18, 2 en adelante dice así: en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y vete a casa del alfarero. Así como decir, ahí te haré oír mis palabras. Levántate, levántate. Tu trabajo es levantarte, caminar de este punto A al punto B, llegar a esa casa y ve de mirón, empieza a mirar, a ver qué miras ahí. Ahí te voy a enseñar algo. Entonces va alerta, atento para lo que va a mirar. Ahí te haré oír mis palabras. Entonces Dios habla de diferentes maneras. A su nombre. Verso 3 dice: y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Estaba trabajando sobre la rueda. Había un trozo de barro arriba de la rueda, y él metía sus manos y empezaba a darle forma. En ese giro tomaba agua y quitaba imperfecciones que no ocupaba lo que estaba él armando. Seguía dando vueltas y vueltas y vueltas y le estaba dando forma. Y en ese proceso, versículo 4, en ese proceso sucedió algo. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. La vasija no tiene nada que ver con el tema, sino el alfarero, que algo hizo de más o algo hizo de menos o algo decidió en ese momento. El caso es que la vasija, en el proceso de formación, se quebró, se fracturó, ya no servía más. Y fue lo que el profeta estaba atento, estaba observando, porque papá Dios le había dicho: tengo una palabra para ti, y está en casa del alfarero. Y dice: y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. ¿Qué observó el profeta Jeremías? Que hizo algo mejor y que hizo algo diferente, porque miró el segundo resultado, no solo el primero, sino el segundo resultado. Qué hermoso lo que estaba haciendo, pero mucho mejor lo segundo, del mismo elemento, del mismo material. Entonces el profeta dice: vino a mí palabra de Jehová, palabra del Señor, diciendo. Aquí viene la palabra para el profeta. Aquí viene la introducción de nuestro mensaje. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? El alfarero con un trozo de barro, pero yo, dice el Señor, sobre toda una nación, sobre todo un pueblo, sobre toda una colonia, sobre una familia, sobre un padre de familia, sobre un joven, sobre una persona, sobre un empresario, sobre alguien. ¿Acaso no podré hacer así? Cuando nosotros estamos, lo hemos perdido todo, llámese una relación matrimonial, donde la esposa dice: ¿sabes qué? Ya me cansé, ahí está la maleta. O viceversa, yo ya me cansé, ahí está la maleta. Lo perdimos todo. Y en ese momento surge algo desde las cenizas y empieza a restaurarse esta relación, y hay mucho más amor. Ahí es donde Dios obra, cuando todo se ha acabado. Cuando nos han despedido de este trabajo y resulta que tenemos un mejor trabajo ahora, pero no nos dimos cuenta hasta cuando lo perdimos. Entonces Dios está en el asunto cuando lo perdemos todo. Cuando el hijo o la hija se va de casa y no se va con la bendición, y entonces nos duele el corazón. Pero cuando regresa, Dios puso su mano en ellos, en su corazón, y cambió sus pensamientos y cambió sus sentimientos hacia los padres. Y ahora hay un amor, hay un cariño, hay una miel, una conexión. Porque la segunda vasija
la segunda temporada fue mucho mejor. La segunda cosecha fue mucho mejor. Como ministerio no somos la excepción. Lo perdemos todo para empezar de nuevo, donde Dios nos levanta desde las cenizas y donde Él es glorificado, porque Él es el que está obrando. A su nombre. No podré yo hacer de vosotros como el alfarero, oh casa de Israel, dice el Señor, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Hasta de ahí, de esa profecía, nació un canto que se le tituló El alfarero. De aquí nació. Y el canto dice más o menos así: un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Esta profecía de Jeremías no era para un pueblo que no conocía de Dios. No era para alguien que no sabía nada de Dios. Era para un pueblo de la fe. Este canto y este mensaje de hoy, y creciendo en gracia, es para alguien que conoce de Dios, pero algo en el camino se ha fracturado como vaso y piensa que su vida ya no tiene sentido. Piensa que su ministerio se terminó. Yo un día cantaba en el coro. Yo un día predicaba la palabra. Yo un día vive de un recuerdo, vive de fotos amarillas, cuando Dios hoy dice que Él sigue siendo el creador, que Él es el alfarero y que Él te va a moldear a su manera. A su nombre, dele la gloria al Señor. ¿Qué tiene que ver esto con creciendo en gracia? Todo. Porque solamente teniendo fe en que el mismo Dios que nos llamó, Él resucitará. Él levantará mis sueños, mi visión, todo lo que yo había anhelado desde un principio, lo restaurará y aún mayor. Si con las oraciones que hicimos en la primera temporada, el conocimiento que adquirimos en la primera temporada, las primeras confraternidades, campamentos, actividades, leyendo la Biblia en el año, si con esa primera temporada logramos ser lo que ahora somos, logramos llegar a este conocimiento y logramos tener la familia que ahora tenemos, ¿cuánto más si el Señor hace de nosotros una mejor versión? Y si continuamos otra vez oyendo su palabra, asistiendo a campamentos, a confraternidades, ayunando, orando, ¿cuánto más Él hará en la segunda temporada? ¿No dice la promesa que la lluvia tardía será mejor que la primera? La cosecha tardía, la última, será mucho mejor, mucho más gloriosa. A su nombre. Dice el canto, me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Hemos llorado en el altar. Pero este quebranto, yo creo por experiencia propia, que es el quebranto en la soledad. Es el quebranto cuando nadie nos ve. Cuando estamos a punto de dormir, o no podemos dormir por la madrugada, o estamos manejando solos, ahí de alguna manera le decimos, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no oigo tu voz? ¿Por qué no siento lo que antes sentía? ¿Por qué mi familia está en esta situación si yo te estoy sirviendo? Algo se nos ha olvidado, pero Dios nos hace llorar porque en el llanto hay un proceso. En el llanto es haber tocado el fondo y empezar de nuevo creyéndole al Señor. Y el Señor dice en el canto, ¿no? Acá el alfarero, quiero una sonrisa cuando todo va mal. Ay, Señor, pides mucho. Porque nuestro orgullo no nos permite sonreír. Nos es difícil sonreír. Aunque el Señor dice, sonríeme. Sonríeme, cántame. ¿Cómo te voy a cantar, Señor? Si me duele. Estoy muy adolorido. Él quiere que a través de el dolor sobresalga su gracia. Muy bien. Crecer en gracia. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Somos buenos para quejarnos.
Yo soy bueno para decirle, Señor, pero mira, y mira esto, mira lo otro, mira aquella persona, lo que le ayudamos, lo que hicimos para que estuviera mejor, para que... Shh. No quiero quejas, dice el Señor. No te quejes. No te quejes. En lugar de quejar, quiero tu confianza en la tempestad. Quiero que aprendas también a perdonar. Diga conmigo, ¡ay! Oiga, ¿cómo perdonar? Si esta persona me metió el pie y ya caído, todavía me dio una patada. Digo, Señor, pero ¿cómo le voy a perdonar? Si me dejó unas huellas, unas marcas que día a día las veo en el espejo. Y el Señor dice, quiero que perdones. De eso trata el tema el día de hoy. Nuestro texto base, Efesios capítulo 2, versículo 8 a 9. Búsquelo, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Creciendo en gracia. Repita conmigo, yo quiero crecer en la gracia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos. No dice serán salvos, él dice ya eres salvo. Por gracia ya eres salvo. Ahora dice por medio de la fe. Hemos hablado mucho acerca de la fe. La fe viene por oír y el oír la palabra de Dios. En nuestra mente y nuestro espíritu hay dos maneras de percibir a Dios. Y es en el conocimiento, que no es malo, es bueno, en algo te va a ayudar. Y otro más profundo en el que Dios te está hablando. Donde hay un rema, hay una palabra para ti, específica, especial, que nadie alrededor sabe por lo que estás pasando, solo Dios. Y Él te está ministrando y te está trabajando en tu espíritu muy profundamente. ¿A su nombre? Entonces, la gracia se mueve por medio de la fe. Yo le creo a Dios y entonces se mueve la gracia. Si hay fe, se mueve la gracia. Si no hay fe, no se mueve la gracia. Porque la fe es creerle a Dios. Que entramos ante el trono de la gracia, de la abundancia, de las riquezas de Dios. Yo le creo a Dios y Él empieza de una gota que está cayendo de gracia, empieza una llovizna, empieza una tormenta, una riqueza abundante de su gracia. Pero vamos accesando a esa gracia abundante a través de la fe. No se puede recibir nada de la gracia si no tenemos fe. Se requiere creer. Punto y coma. Y dice, y esto, el punto de la fe y de la gracia, no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, la gracia es un don de Dios, que cuando oímos su palabra, que cuando oímos su voz, atrápala. Tuvimos una serie que se tituló Atrapa la unción. De esto era el tema. Cuando hay un momento, agárralo, atrápalo. Ese es el momento. En el comercio hay momentos en que llega un cliente y atrás de ese llega otro, y llega otro, y llega otro. Es un momentito. Y el que está ahí atendiendo tiene que estar listo, avispado, águila, para atender. El que no está listo, se le van los clientes. Nomás atiende a uno, o sea que estoy ocupado, espéreme. Y ya cuando tiene todo el tiempo, ya no tiene clientes. Pasa todo el día esperando clientes y no llega nadie. Y en un momentito llegan por los tacos, dame 2, dame 4, dame. Entonces tienen que estar atento para atender a todos los clientes, estar apercibido. En el terreno de lo espiritual, cuando el Señor te da una palabra, te toca, te mueve, ese es el momento. Pídele, dile, Señor, quiero más, pongo ante ti mi causa, pongo una demanda al cielo como hijo de Dios. Esta es mi situación y la pones al cielo. ¿A su nombre? Es un don de Dios, es la esencia de Dios. Así como Dios es amor, Dios es gracia. Así como Dios es amor, Dios es gracia. Donde está Dios, hay amor. Donde hay amor, está Dios. Donde hay gracia, está Dios. Donde está Dios, hay gracia. Entonces, el tema es crecer en esta gracia. Es un don de Dios. Ahora hay un revelador aquí en el cierre de este versículo que dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Muy bien.
Cuando nosotros venimos temprano a acomodar una silla, nos levantamos temprano, ponemos el despertador 1 hora antes y servimos. Pero debemos servir dentro de la gracia de Dios. Señor, es para ti. Que un hombre o una mujer venga acá y se siente a esta silla y reciba una palabra, Señor. Forma un equipo de trabajo para tu reino. ¿A su nombre? Entonces, el hecho de haber instalado esa silla con gracia, eres bendecido. Y fe. Si no hay gracia y si no hay fe y hay queja, yo me tengo que levantar. Y el que se sentó ahí hasta me cae medio mal o mal y medio. Entonces eché a perder la bendición de Dios para mi vida. Ahora estoy obrando, estoy trabajando en obras. Quiero ser recompensado por obras. Y lo que nosotros hacemos para Dios debe ser en gracia. En gracia. Ahora dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Diga conmigo gloria. Diga conmigo gloria. La palabra gloria es la honra o poder que le pertenece a Dios. Cuando alguien aquí está oyendo un canto, una palabra, y dice, gloria a Dios, alaba a Dios, qué bonito servicio, todas esas palabras son y pertenecen para Dios. Nada más, para nadie más. Gloria a Dios. Y cuando la persona hace algo por sí misma y quiere crédito, le quiere robar la gloria que pertenece a Dios. ¿Su nombre? Muy bien. La gracia de Dios es un don de Él. ¿Qué hace este don de la gracia al venir a un mortal? Él es inmortal, Él es eterno, Él es gracia. Y cuando viene a un mortal, ¿qué hace? A este mortal, lleno de defectos, de limitaciones, de rencores, de odios, lo empieza a elevar a su nivel de lo divino. Y ahí crecer en gracia. Dios se baja a nuestro nivel para darnos una palabra, para llamar nuestra atención y jalarnos. Y empieza a elevarnos a lo sobrenatural, a una criatura racional, mortal y temporal. Y le hace partícipe de su gracia, de su amor, de su fe, de sus dones. Ahora, la gracia no se refiere única y exclusivamente al perdón de Dios y nada más. Yo recibo el perdón de Dios por el bautismo en el nombre de Jesucristo y salgo. Entonces, no se refiere solamente a eso. Yo soy un hijo de la iglesia. Yo soy un hijo de cristiano. Yo nací en una familia cristiana y toda mi vida he estado en esto. Y una de las cosas con las que uno se confunde es con el ya hice, ya recibí a Cristo, ya me bauticé, se acabó. Es una de las luchas que uno tiene y no es así. Dios tiene nuevas temporadas, nuevas bendiciones, crecer en gracia. A su nombre. Entonces, cuando alguien ha sido bautizado y se le dice, mira, va a haber un seminario, va a haber un evento, una actividad, un campamento, una reunión de matrimonios, yo ya fui a uno. Entonces uno puede preguntar cosas que le ponen acá a razonar. A ver, ¿ya recibiste un cheque de quincena? Sí. ¿Y para qué sigues yendo a trabajar? ¿Ya comiste la semana pasada? Sí. ¿Y para qué sigues comiendo? Porque es una necesidad continua de seguir creciendo. Y esto es algo que debe caer como una revelación en nosotros, decir, epa, hey, avíspate. Dice Dios, necesitas todavía más de mí. No solamente fue la prédica pasada, la semana pasada, el mes pasado, la temporada pasada. Hoy necesitas mi presencia. Hoy necesitas mi gracia, el mover de mi fe. Hoy hay un crecimiento en la gracia, no solamente el día del perdón por el bautismo. ¿A su nombre? En la señoría de trabajo tenemos un conflicto interno. Porque a veces nosotros creemos que por el hecho de tener una señoría de trabajo, ya todo está asegurado y está bien. Y no es así. El trabajo en la compañía puede desaparecer, la compañía puede hacer recortes, puede hacer ajustes en el que ya no calificas y te dicen te vamos a dejar ir. Entonces, en el terreno del perdón de Dios pasa lo mismo. Él nos perdonó por el bautismo, pero esto fue la puerta, este fue el primer paso, este fue el inicio. Hay muchas temporadas y etapas en las que vamos a ir creciendo en la gracia del Señor. Muy bien. Ahora, tenemos el perdón del bautismo, pero la gracia nos habla de algo más que solamente ese perdón. Vamos adelante. Ya como cristianos, alguien nos ofende.
Y algunos somos más ofendidos que otros porque somos más delicados. Algunos somos muy sensibles, tenemos la piel muy sensible. A mí no me gusta que yo me siento mal. Y yo digo las cosas, yo no me quedo con nada. ¿Verdad? Nadie mirando a nadie. Y en ese punto el Señor viene y me dice, necesitas perdonar. ¿Por qué? Porque si no perdonas, esa situación en la que estás viviendo te está acusando. El pecado acusa, como la chapuza también. La chapuza acusa. Entonces el pecado empieza a acusar internamente, te va acusando. Y eso se llama condenación. Y el Señor por su gracia me libra de esa nuevo pecado, nueva acusación. Él me libra. Por eso es importante seguir creciendo en gracia. Y cada vez que recibimos una palabra, cada vez que el Señor nos habla y nos ministra, Él empieza a obrar en su gracia en nosotros. Fíjate bien esta palabra tan reveladora. La gracia comenzó en el huerto del Edén. Dios creó al hombre y a la mujer, a su imagen y semejanza. Ahora, cuando tú haces algo al principio, apenas vas empezando, te queda más fácil, si algo va mal, deséchalo y empieza de nuevo. Si tú vas saliendo de casa, se te olvidó el celular, vas a una cuadra y vas a una manejada de 3 horas, 6 horas, regrésate, apenas ahí vas. Dices, pues ya voy, sí, pero está cerca, regrésate. Algunos no queremos regresarnos, es que ya voy, ¿verdad? Encarrerado. Y a veces vamos pagando las consecuencias. Y otros sí nos regresamos, paramos, levantamos, ya vamos, tranquilos. Un minuto más tarde, pero ya vamos completos. El Señor creó al hombre y a la mujer, los cuales, según la historia, fallaron. Hombre y mujer fallaron. 2. Si hoy somos alrededor de 6 o 7 billones de personas sobre la tierra, ¿no era más fácil, acaso, destruir a esos 2 y levantar otros 2 más? Era más fácil, más sencillo, más práctico. Pero Dios no hizo eso. ¿Por qué? Porque lo creó a su imagen y semejanza, y Él tuvo gracia para con ellos. Hablamos una y otra vez de Adán y Eva como alguien que nos echó a perder la vida cuando estábamos metidos en un trabajo duro. En ese momento nosotros decimos, bueno, Adán, pero ¿por qué la regaste? Adán, ¿por qué? Ya no va por tu culpa lo que anda metido. Pero Dios, en su gracia, los redimió. 2 corderos murieron, hubo un sacrificio para ponerles pieles de ovejas o de animales. Ellos se habían agarrado hojas de higuera. Y dijo, no es tu vestimenta, es mi vestimenta. Todo un tema ahí en esa de la vestimenta o de la santidad. Pero la gracia comenzó en el jardín, cuando Dios mató un animal para cubrir el pecado de Adán y Eva. Génesis 3:21, anótelo. Él podía haberlos desechado y empezar de nuevo por su desobediencia, destruirlos, destituirlos, pero sin embargo, su gracia fue sobre ellos. Y desde ahí Dios planteó, y lo miramos en la ley, que para cualquier pecado un animalito debía morir en sacrificio para redimir la persona. ¿Por qué no simplemente matarlo? Porque Dios quiere restaurar, restituir, quiere dar otra oportunidad. La que no nos dan a veces los sistemas, una relación sentimental, un trato que se está quebrando, se acabó y se acabó. Y Dios en su gracia nos da una y otra oportunidad, como el día de hoy, a su nombre. La misericordia tiene o retiene un castigo que merecemos. Hay misericordia de parte de Dios y dice, voy a retener el castigo. Debo de castigarte, pero lo retengo. ¿Por qué? Por misericordia. La gracia otorga una bendición que no merecemos. Entonces, tenemos ahí 2 palabras muy interesantes. La misericordia de Dios, que no nos castiga porque estamos vivos, porque tenemos un día más, tenemos una oportunidad más. A veces no somos conscientes de esto y damos por hecho que amanecemos un día más. Tenemos la vida prestada. Y cuando debemos de entregar los tenis o colgarlos, debemos reconocer que fue una vida prestada. Cuando alguien de nuestra familia ha de fallecer, por las razones que sean, debemos de agradecer por el tiempo que el Señor nos lo prestó.
porque la vida es prestada. Como todo lo que nos rodea, debemos de usarlos como los turistas que entran a un hotel, lo utilizan y lo cuidan con respeto y continúan la vida. A su nombre. Aún más lejos que la misericordia, y extiende la gracia Dios a sus propios enemigos. No solamente a los que Él ama, sino los que se constituyen enemigos de Dios. Nosotros no podemos hacer eso. A nosotros nos cae gordo a alguien y le decimos 2, 3 palabras, o por lo menos le tiramos una mirada de fe para que sepa que no nos cae bien. Fíjate cómo es uno, ¿no? Muy sinaloense. Romanos capítulo 5 versículo 10. Hay algunos que no disimulamos nada, ¿no? Pero Dios en su gracia ama lo que Él creó y aún a sus enemigos. ¿No es lindo el Señor? Y digo, ¿no es lindo? Paz de Cristo. ¿Qué tiene la potranca? Dale un vasito de agua. El que solo se ríe de sus travesuras se acuerda. Romanos capítulo 5 versículo 10 dice: porque si siendo enemigos nosotros de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Siendo qué? Enemigos. Nosotros fuimos enemigos. Un ejemplo que podríamos alcanzar a nuestra capacidad mortal y temporal es el amor de una madre. La madre gasta mucho más energía que el padre para educar a los hijos. Si el padre utiliza 1 kilowatts por hora, la madre utiliza 5 kilowatts por hora de energía para sacar adelante a los hijos, y al marido también. Hay que cargar hasta con el marido como si fuera otro hijo más. Pero la madre tiene algo que siempre está perdonando antes que cometa un error sus hijos. Hay que ayudarles, hay que echarle la mano, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y el marido no. Déjalo para que aprenda. Déjala para que aprenda. Déjala. Porque el hombre tiene una mentalidad diferente. Ahora, esto no es un error, es una dinámica de Dios para trabajar en equipo el matrimonio. Las dos ópticas. Pero solamente tomando el ejemplo de la mujer, todo por sus hijos. Se saca el pan de la boca para darle a sus hijos. Yo te ayudo, ándale, yo te cuido del niño, vete a estudiar. Pero ya, está en una edad, o sea, yo te ayudo. El muchacho tiene 30 años, 40 años. Mami, quiero estudiar, me ayuda. Y todavía, ahí lo tiene en la casa, me dijo, no te preocupes. Porque es el amor de madre. El amor de Dios es así. Yo lo veo en las cárceles. Llegan las madres con aquellas canastas de comida. Le cociné lo que a él le gusta. Fíjate nomás. Le cociné lo que a él le gusta. Y va con aquel orgullo, a la prisión. Y pasa un tiempo de calidad. Y mi niño y mi hijo lo abraza. Mami, espérate, me están mirando, me van a dar carrilla. Ella es madre. Ella es madre. El amor de madre no tiene barreras, no tiene límites. Eso solamente para tomar un ejemplo de lo que voy a plantear. Dice el Señor: si ustedes, como madres o como padres, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, saben dar buenas cosas, ¿cuánto más he ahí crecer en la gracia? He ahí darle una óptica pequeña a la vasta gracia de Dios. ¿Cuánto más Dios nuestro Padre, que no mató a Adán y Eva, no nos ha matado a nosotros por los errores que hemos cometido, y nos da un día más? Ahí en ese lugar que estábamos pecando, Dios estaba mirándonos. Ahí en esa transacción que estábamos haciendo, en esa trácala, en ese negocio, en ese consumo de alcohol y drogas, en esa pornografía, Dios estaba ahí. Pero nos está mirando con ojos de gracia, con el ojo de una madre. Ay, este cabezón. Voy a buscar una manera de reubicarlo, reencarrilarlo otra vez. Y el Señor nos trae, llama nuestra atención, y venimos y decimos: Señor, pues ya vine. ¿Ya viniste? Ya te traje, dice Dios. Ya te traje. Señor, ahora quiero. Yo pongo en ti, dice el Señor, el querer como el hacer. ¿No es lindo Dios? Que su gracia es sobre su creación, sobre sus hijos y aún sobre sus enemigos. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos, nosotros, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, es la palabra que he compartido muchas veces. Si Dios con muchos pecados nos amó, con muchos pecados,
bien enlodados, metió su mano en el lodo, estaba bien podrido ese lodo. No era que había agua salada arriba y se empieza, no, era bien podrido aquello, drenaje puro. Y metió la mano ahí y nos sacó. Y nos limpió y nos dice: mi hijo eres tú, mi hija eres tú. Te he restituido, te he restaurado y te he redimido. Y te pone el anillo de autoridad. Ahora tienes derecho dentro de su reino. A su nombre. A su nombre. Si a través de su Hijo Jesucristo fuimos nosotros reconciliados, dice, estando reconciliados, fíjese esta palabra, ya estando reconciliados, o sea, ya siendo cristianos, oyendo su palabra, caminando, estando reconciliados, dice, seremos salvos por su vida. Su muerte en la cruz nos reconcilió, pero su resurrección nos da vida eterna. Diga conmigo: el poder del Cristo resucitado en mi vida. A su nombre. Demos un vistazo a 3 personajes en la Biblia, que esto para mí es un aliciente, es como un vaso de agua fresca en el desierto. Porque yo de niño, espiritualmente hablando, yo tenía mucha dificultad al oír a algunos evangelistas que decían: usted está en pecado y eso no le agrada a Dios. Pero no me dolía tanto eso, sino que él no me decía que él también había pecado, o que él había batallado, o que él tenía dificultades y que aún así la gracia de Dios lo restituía. Y eso me hacía batallar en mi crecimiento. Y nosotros aquí tenemos 3 personajes muy interesantes ya en el conocimiento de Dios. El primero es David. David, rey de Israel, ungido de Dios, llamado por el Padre. David adulteró. David asesinó o conspiró para el asesinato. Es lo que hizo David. Son pecados grandes, muy grandes, graves. ¿Qué nos hace entender qué tan graves son los pecados? La ley, que dice: no adulterarás. Entonces, cuando viene la ley, es importante dentro de la Biblia, Antiguo Testamento o la Torah, la ley, porque nos acusa. Cuando nos acusa la ley, adúltero, sucio. Entonces viene el Señor Jesucristo y dice: encima de la ley, o cuando el pecado ha aflorado porque la ley te acusa, entonces sobreabunda la gracia. Mayor que la ley y mayor que la acusación es la gracia de Dios. A su nombre. ¿Por qué estamos entonces en pie esta mañana? Por su gracia. A su nombre. Tenemos el caso de una mujer que tenía el conocimiento y pertenecía a la descendencia del pueblo de Israel, de las promesas. Sabía que había de venir el Mesías, tenía su propia manera de adorar a Dios, llamada la samaritana. Y la chica esta tenía 5 hombres o 5 maridos prestados. Era una fichita, no sé qué pasaba. Si era muy exigente, o la botaban o ella los botaba. No, no, está muy feo. Ya me di cuenta que no. Le huele mucho la boca, le huelen los pies, y los roncan mucho y los botaban. 5 maridos. El sexto, la relación que ahora tenía en ese momento, el Señor le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Fíjate lo lindo y lo caballero que es el Señor, la gracia del Señor. Él sabía que esa mujer era tremenda, era de pies muy ligeros, de una reputación muy, pero muy dudosa. Y el Señor se acerca y le habla una palabra de agua viva, y luego le dice: ve y llama a tu marido y ven acá. Y ella dice: no tengo marido. Bien has dicho con verdad, porque 5 has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Ella no entró de golpe, él no entró de golpe a quemarropa, a acusarla, no. Él empezó a hablar de la gracia, del amor, es decir, el agua viva. Tomemos nota de esto, porque a veces se nos despotrancan, ¿verdad? Nos aventamos y queremos: ¿sabes qué? Tú estás mal. Claro que está mal. Pues ¿por qué crees que está aquí? Usted anda muy mal, claro, y queremos que venga, porque aquí es donde el Señor le va a restaurar. Como nosotros un día éramos tamales, estábamos mal, tamal, bien mal.
Pero un día vino la gracia de nosotros, sobre nosotros. Ahora debemos de dar la oportunidad a otras personas. Entonces esta mujer, el Señor no la condenó. Ella sabemos que el Mesías ha de venir, sabemos esto, sabemos lo otro. El Señor le ministra y le ofrece lo que prometió, agua viva. En esa plática, en ese momento, ese día, el Señor la restauró. Hago un paréntesis y continúo en esa misma explicación. Cada uno de nosotros, en la manera que hemos venido a Dios, desde ese punto, desde esa hebra, de ahí el Señor empieza a trabajar en nuestra vida. El que era delincuente, el que era alcohólico, adúltero, lo que sea, no quiero decir, lo que sea, así es la condición que vino, venga al Señor. Es acepto, es recibido, porque desde ahí el Señor va a trabajar en ti. Y en el proceso que Él te lleva, si el Señor decide quebrarte, hacerte llorar y sufrir, ten en cuenta la palabra del día de hoy, que de ese mismo material, elemento, hará un mejor vaso de ti. El Señor, al estarte formando, y ¿sabes qué? Hay algo mejor que voy a hacer con esta persona. Aleluya. Yo estaba pensando que hiciera esto, ahora lo voy a llevar a este otro nivel. A su nombre, a su nombre. Repita conmigo: el Señor me recibe tal y como he venido. Amén. Tenemos el caso del apóstol Pedro, el gran apóstol, el de las llaves, el de que han hecho muchos chistes cuando alguien muere y va al cielo. El apóstol Pedro, el hombre que se le dijo: te daré las llaves del reino. El hombre que miró a Jesús, uno de los tres que miraron la transfiguración, miraron algo mucho más allá, físicamente, espiritualmente. Pero este Pedro, y ya en los últimos días, ya para recibir el diploma, ya eres Pedro el apóstol, graduado, aquí están tus credenciales, lo negó 3 veces. 3 metidas de pata. 3. ¿Qué harías tú cuando uno de tus grandes líderes comete una metida de pata o 2 metidas de pata? O le busca 3 pies al gato y le encuentra 4, nada, etc. ¿Qué harías? Y el Señor, el Maestro, nos da una enseñanza a todos nosotros. A mí como pastor primero, a todos. El Señor se reencuentra con Pedro allá a la orilla del mar, y allá está Pedro pescando. Regresa al antiguo oficio, lo que mayoría de nosotros, el 99.9%, lo hemos hecho. Cuando algo nos sentimos bien, regresamos otra vez a ver la novela, regresamos otra vez al baile, regresamos otra vez a la tomadera, regresamos otra vez al alcohol, regresamos otra vez a la ira, a lo mismo de la línea que veníamos. Pedro era pescador. ¿A dónde regresó? A pescar. Y el Señor fue allá. Él podía haber dicho: bueno, eran 12, se colgó uno, otro me negó, con 10 me la aviento, con 10 mayoría. No. Él fue por uno. Y ahí dejar las 99. Yo voy por aquel. Y allá le grita, un día en que no le va bien, está frustrado, como el primer día que lo llamó. Así lo encontró, bien frustrado, bien agüitado, y le dijo: hey, tírala a la derecha. Amanecía, era oscuro, no se miraba bien. ¿Qué? Tírala a la derecha. ¿Quién es? Nosotros somos pescadores, ni tiene barca. ¿Qué está diciendo? ¿Qué? Que la tiramos a la derecha. Tírala a la derecha ya para que se vaya. La tiran a la derecha, y cuando ve otro milagro como la primera vez, se recordó: ah, yo conozco el que hace estos milagros. Yo conozco el que restaura, el que su presencia me llena. Yo conozco este mover. Yo conozco esta palabra. Yo sé quién habla así. Yo conozco. Y se tiró al agua y fue a la orilla. Y ahí estaba el Maestro aventándose un pescado zarandeado. Ahí estaba, ¿verdad?, echándose un pescadito así, ¿verdad? Y llega Pedro y lo ve. Señor, ¿cómo te explico? De aquella vez del... Pero mira, Señor, pues todos andaban medio agüitados. Yo era el que estaba más cerca. Calma. A veces venimos así en la oración: Señor, déjate explico. Él, en su gracia, no necesita tu explicación. Necesitas oírlo, porque Él te habla de crecer en su gracia. Y está ahí. Pedro dice: ándale, come. Y Él empieza a comer.
Cuando uno come frente a alguien, donde hay una cita para un tema, y si es pescado, tengan cuidado, se le puede atravesar una espina. Tengan cuidado. Esta mañana era parte de mi desayuno, y cuando metí los dedos así, mi mamá me dijo, no te di tenedor. Le dije, ni me dé. Es que aquí hay que revisar bien el asunto de las espinas. Mucho cuidado. Entonces Pedro tiene que tener cuidado de estar comiendo aquello, porque estaba ahí el que le había negado, el que le había traicionado y el que había sido traicionado. Esa mirada, yo creo que se agacha uno, se queda como, o se pone los lentes bien oscuros, bien oscuros. Y el Señor, con ojos de misericordia, de amor, le hace una pregunta. ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas? Ahí en tu corazón, ahí en tu alma, ahí adentro, ¿hay algo de amor para mí? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Practiquemos eso. Cuando a veces hay una discusión de pareja, mi amor, te amo. ¿Qué? ¿Qué te amo? Te amo, ven, un abrazo. ¿Qué? ¿Ya se te olvidó? No, nomás, y aguantar la vara, como lo dicen, y aguantar así como todo sinaloense, aguántese. Si ya dijo, ahora aguántese lo que viene, las consecuencias. Y abrazarla. Suéltame, no, a ver si te puedes soltar de estos brazos de amor, ¿verdad? Y decirle cositas del oído que a usted no le interesan. Entonces, el Señor le está diciendo que si me amas, por 3 veces. Pedro había negado al Señor. Tenemos a David, tenemos a la samaritana y tenemos a Pedro. Ambos, los 3, eran personas con una historia de conocimiento del verdadero y eterno Dios. No es que adoraban ídolos, imágenes, conocían a Dios. Repita conmigo, hoy me lleno de la gracia de Dios. Romanos capítulo 7, versículo 7. Hay una pregunta de introducción en este versículo. Romanos capítulo 7, versículo 7. Romanos capítulo 7, versículo 7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. La ley no es pecado. La ley representa las condiciones de Dios para una relación matrimonial entre Dios el Eterno y su pueblo Israel y sus generaciones. Cuando el Señor consideró que el pueblo de Israel bajo el monte Sinaí estaban preparados, eran dignos de recibir el anillo de matrimonio, por así decirlo, entonces lo otorgó. Una ceremonia en el altar para una boda no se hace tan a la ligera, y menos el novio o la novia. Ellos quieren los detalles. Es que así la música cuando va entrando y revísame bien el vestido y revísame bien mis zapatos y oye, fulano es de confiar, llegará a tiempo y todo. Quiero que todo esté bien. Y viene al altar con el corazón, casi yo les oigo el corazón, que se le sale por la... Les digo, tranquilos, hoy los casamos. Hoy los mandamos bien amarrados de acá. Entonces, ¿por qué tanto interés en que todo esté bien? Sobre todo el acuerdo entre novios. No ha habido novios que al llegar al altar no hayan discutido por este tema. En cuanto al dinero, en cuanto a los arreglos, en cuanto a tu familia, mi familia, quién va a poner más, quién va a poner menos, y esa discusión. Y empieza la área de decidir interna de esa relación amorosa, empieza a tira y jala. Así estaba la relación con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, que el Señor dijo, no, el pueblo está adorando un ídolo. Moisés quebró las tablas, no las merecen. Entonces la ley es el pacto de matrimonio entre Dios y su pueblo. Eso es la ley. Vamos a estar juntos en este matrimonio bajo estas condiciones. Tú y yo, dice el Señor, no me vas a adulterar. No vas a andar allá de coqueta y que no, es que yo antes quería disfrutar. No. Estás casada, y bien casada, iglesia. ¿Me está entendiendo, iglesia? Es más, pregunto, ¿qué esposo quiere que su esposa ande chiflada? Mira, o sea, yo la arreglo y otro le chifla ya. No. Arréglese porque yo la voy a dar a comer. Yo la voy a dar. Pero para que alguien más, no, uno. ¿Amén? Entonces
el Señor no quería que su pueblo anduviera adulterando con ídolos. La segunda vez se les entregó los mandamientos en tablas de piedra, y ahí dice: yo soy el Señor tu Dios. Entiéndelo, yo soy el Señor tu Dios. Número uno, la esposa debe saber que el marido es su esposo. Respete, háblele con respeto, no con miedo, pero con respeto. Cuando le hablas con respeto, lo primero que se le cae al marido es la cartera. Ay, por ahí, mija, pero no te sirvas ahí. Y si es muy gastalona, pues el hombre le pone 2 de a 20. No, por él es mucho, man. Ella es así, es libre, ella puede ir. Yo le doy esa libertad, pero también poquito, porque si no. ¿Está conmigo? Respeto. La mujer quiere ser amada. ¿Qué pues diremos? Estoy en Romanos 7:7. ¿La ley es pecado? Ya expliqué. En ninguna manera. No es pecado. Ya expliqué las condiciones a través de las cuales se dieron las leyes, los mandamientos. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. No codiciarás. Nosotros como cristianos tenemos una dificultad aquí, porque nos aplica el mandamiento. Se nos dice: mira, dice Dios, yo te amo, te redimo, nueva vida, eres mi hijo, eres mi hija, y estas son mis condiciones de amor. Entonces, cuando nos vamos de aquí, empezamos a quedarnos solamente con los mandamientos de ley, sin acordarnos de la gracia de Dios, o la razón por la que se nos dio un anillo de matrimonio. Se nos olvida que fue por amor. Hay muchísimos cristianos, muchos cristianos entre comillas, que tienen tanto miedo al asunto de la ley y por esfuerzo lo quieren guardar. Ni lo guarden, hombre. Y si van a pecar, pequen bonito, métanse allá. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Los estoy mandando? No, porque no han recibido la gracia del Señor, que cuando la gracia del Señor es mayor, el mandamiento no es ningún problema. Respeto las condiciones del matrimonio con mi esposa porque la amo. Y cuando se enoja hasta me parece más, la amo más. ¿Me sigue? Pero no porque estoy obligado, tengo que, no, porque la amo. Y yo sé que me amo, la traigo yo bien mareada. Romanos capítulo 5, versículo 20, último versículo, y aquí termino. Creciendo en gracia. Romanos 5:20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Es decir, la ley dijo: no hagas esto. El policía dice, o el límite de velocidad, 65 millas por hora. Y cuando uno va a 75 millas por hora, el carro va recio, pero el corazón también, y uno va águila. Uno va águila, listo, ¿verdad? ¿Por qué? Por la ley. Por la ley. Y así tiene que ir. Entonces, cuando mira que la ley allá se mira, le baja otra vez. ¿Qué te mantiene que el barómetro suba y baja? La regla. Entonces, aquí la ley es: no adulterarás. Y entonces, eso es lo que nos mantiene a nosotros en cuidado. Cuidado. Y si pasamos el límite y nos cacha el policía, nos da el ticket y todavía le decimos: thank you very much. El único que nos hace: good morning y thank you very much. ¿Verdad? ¿Vas a ir a la corte? Yes. Y el policía: yes. Y el policía dice: oye, ¿estos qué amables son? ¡Qué amables! Y uno se va y dice: hasta practiqué mi inglés aquí. La ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Cuándo abunda el pecado? Cuando nos agarran. Estás en adulterio, has mentido, ahí abunda el pecado. Ahora dice: más cuando el pecado abundó, o sea, cuando fuimos descubiertos, cuando fuimos atrapados, dice: sobreabundó la gracia. Ahí viene Dios y dice: aunque te he dado el mandamiento, has violado el mandamiento, mi gracia sobreabunda. Está más poderosa y más arriba que tu condenación y que la falta de tu pecado. A su nombre. Hoy podemos decir: levántese, póngase de pie, cierre sus ojos. Y hoy podemos decir, en creciendo en gracia por la fe, decirle a Dios: bendice mi vida y bendice mis imperfecciones. Ve moldeando a tu imagen y a tu semejanza.
Podemos decirle con ojos cerrados: te doy gracias, Señor, porque es la fuerza de tu gracia lo que llena mi corazón, porque es la fuerza de tu gracia lo que me permite avanzar en este camino de la vida. Gracias, Señor, porque es tu mano la que me sostiene ayer, hoy y siempre.